Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos concede, ¿verdad? De estar compartiendo su palabra un día más. Damos gracias a todos los hermanos que están conectados, a los que se van a conectar. Esta noche nuestra apóstol, nuestra pastora no puede estar con nosotros, pero me brindó la oportunidad de poder compartir la palabra con todos ustedes. Y damos gracias a Dios y bendecimos la vida de ella y de toda la familia donde ellos estén en este momento. Le damos la gloria al Señor, hermanos, porque tenemos este privilegio, porque verdaderamente es un privilegio poder compartir la palabra. La palabra es el pan y estamos estudiando el libro de Juan y la palabra nos enseña que Jesús es el pan de vida, que Él es el pan que alimenta nuestras almas. Y por ende esta palabra que es inspirada por Él y útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en toda buena obra, en todo lo bueno que el Señor tiene para nosotros. Entonces vamos a aprovechar el tiempo, hermanos, y vamos a compartir una palabra hermosa esta noche. Y el tema de hoy es que no debemos descuidarnos, ¿verdad? Es importante que estemos atentos. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos para que la iglesia esté atenta, no descuidada, no confiada, ¿verdad? No bajar la guardia en ningún momento, ¿verdad? Y vamos a comenzar, hermanos, con una oración, pidiéndole al Señor que sea Él el que dirija mi boca, mis pensamientos, los alinee con los de Él, para que sea Él utilizándome a mí, para yo ser nada más un instrumento en sus manos y así poder expresar lo que Él quiere decirnos en esta tarde, noche. Cerramos nuestros ojos y comenzamos con esta oración. Padre, gracias le damos a usted por la bendición que nos da de haber gozado un día más. Y como todos los miércoles, Señor, a esta hora, tenemos el tiempo para poder compartir la palabra. Le damos gracias a todos los hermanos de Casa del Dios Viviente que puedan conectarse o que pueden conectarse con nosotros en esta noche. Damos gracias a nuestro apóstol Rudy Amizar y a toda la iglesia que hoy se conecta. Damos gracias porque usted nos concede esta oportunidad, Señor. Queremos ser un instrumento en sus manos, Señor. Queremos que usted use nuestros labios y nos dé la bendición, Padre Santo, de compartirnos lo que usted quiere mostrarnos en esta noche a la luz de la Escritura. Gracias, Señor, porque como decía el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos que esta palabra ilumine nuestros pasos y nos siga guiando para que nosotros estemos atentos y confiados solamente en usted y en su palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como decíamos al final de la oración, confiados únicamente en lo que dice las Sagradas Escrituras. Sin más preámbulos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Si que tiene su Biblia, ¿verdad? Puede buscarlo. Espero que todos tengan la oportunidad de leerlo. Y vamos a leer la palabra como está escrita en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla sobre David y Betsabé. Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, o sea, Joab el general del ejército de David, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Damos gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad?
porque la palabra habla por sí sola. Y damos gracias a Dios, y como ya habíamos orado antes, vamos a dar comienzo a este mensaje. Y como vemos aquí, yo creo que todos hemos escuchado o hemos leído acerca de esta historia, ¿verdad? Una historia real, ¿verdad? Basada en las Sagradas Escrituras, en donde este varón de Dios, este hombre, que era un hombre conforme al corazón de Dios, se vio involucrado en una situación tan embarazosa, ¿verdad? Nosotros vemos, y por eso el tema de esta noche es que no debemos descuidarnos, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Podemos hacer muchas cosas, pero no debemos hacer muchas cosas. Es muy importante, hermanos, tener en cuenta que nadie está exento de resbalarse y caer. Nosotros conocemos, y no voy a leer toda la historia o todo el capítulo, porque todos o la mayoría conocemos esta historia, pero vemos aquí, es bueno recordar lo que el Señor quiere mostrarnos y decirnos a la luz de la Escritura. Este hombre era un hombre que Dios lo escogió como rey, y Dios lo escogió porque vio en él, ¿verdad?, lo que él tenía en su corazón. Y este hombre tenía una relación muy estrecha, muy íntima con el Señor. Pero vemos nosotros que un pequeño descuido, un pequeño exceso de confianza trajo un problema serio para este hombre. Dice aquí en el primer capítulo, en el primer versículo, aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿verdad? Salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, ¿verdad? Con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mire qué interesante, en el tiempo que salían los reyes a la guerra, David debió estar en la guerra, pero dice aquí que él envió al general, envió a los siervos de él, envió a toda la gente que él tenía que enviar, pero él no fue, él se quedó en el palacio. Y miren qué interesante esto, hermanos, que al quedarse en el palacio no precisamente se quedó sacando tiempo para estar a solas con el Señor, orando, meditando en la palabra, ¿verdad? Que si hubiese sido así, muy difícil que él hubiese caído o hubiese resbalado de la manera que resbaló. Vemos más adelante que dice que él salió, dice, y sucedió un día, dice en el versículo 2, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. ¿Qué estaba David? Dice, a la hora de la tarde. No se sabe a qué hora él se acostó y si estuvo todo el día durmiendo. Yo no lo sé, no lo dice ahí. Pero dice que a la hora de la tarde, dice, él se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde ahí el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué pasó? Él salió un momento, ¿verdad? Y pudo tener el momento para salir a la terraza, al terrado, ¿verdad? Y observar lo que pasaba afuera. Nosotros, hermanos, muchas veces nos pasan cosas, pero las cosas suceden porque nosotros nos confiamos demasiado. Y aquí nos enseña la palabra que nosotros no podemos estar confiados, que no debemos, mejor dicho, estar confiados. Poder se puede, pero no se debe. Este hombre era un hombre que tenía una relación muy cercana con el Señor, pero el enemigo no se descuida. Uno no puede descuidar ni darle lugar al enemigo, porque el enemigo está buscando el momento más oportuno para atacarnos. Él no duerme, él no le da sueño, no le da pereza, no le da hambre. Él está todo el tiempo enfocado en el propósito que él quiere alcanzar, en el objetivo, en la presa que él quiere derribar. Y déjeme decirle que esa presa puede ser usted o puede ser yo. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos lugar al enemigo, el enemigo nos puede atacar y puede derribarnos. Aquí vemos cómo este hombre se descuidó por un momento. Porque si él hubiese estado orando,
él sale afuera, pero no hubiese tenido lugar esa tentación de seducirlo al grado que lo sedujo. Eso es un hecho que él estaba totalmente descuidado, no le estaba prestando atención a la oración, no estaba enfocado, no estaba conectado, no estaba enchufado con el Señor. En ese momento el enemigo sabía que él estaba débil y lo atacó. Y nosotros vemos que los animales, por ejemplo los animales de caza, los tigres, las leonas, que son las que atacan, y animales como esos, buscan la presa más débil, buscan el animal indefenso, el animal que no tiene a nadie cerca que lo pueda apoyar, o enfermo, debilitado, ¿verdad? Esa es una presa fácil para el enemigo. Si usted, hermano, no está, y si yo no estoy revestido del poder del Espíritu Santo, el enemigo nos va a atacar y va a lograr su objetivo si nosotros nos descuidamos. Todo lo podemos hacer, pero no lo debemos hacer. Es por eso el tema de este mensaje. No debemos descuidarnos. ¿Qué pasó con este varón? Un hombre que conocía al Señor, un hombre que pasaba tiempo a solas con el Señor. En vez de estar en la guerra, estaba confiado. Se quedó en el palacio, ¿verdad? No era su lugar estar ahí. Él debió haber estado peleando. Nosotros no podemos relajarnos. Yo me he dado cuenta en estos últimos tiempos, después de todo lo que hemos estado viviendo, la situación con el COVID y todas las cosas que han estado pasando, lamentablemente yo compartía con una persona ahora, una hermana en Cristo, y hablábamos de eso. Ella me decía que ella notaba que muchos hermanos que antes se congregaban, ahora no se están congregando. Yo le decía, eso está pasando en muchos lugares, ¿no? Hermanos que tenían su fe firme, hoy en día lamentablemente no están haciéndolo, ¿verdad? Y es por eso que nosotros como iglesia tenemos que levantarnos a orar, tenemos que levantarnos a animar a los demás hermanos para unirnos todos y hacer un núcleo, cercar a los que están débiles, ¿verdad? Fortalecernos en oración. Nosotros tenemos cada mes vigilias, tenemos ayunos. Esta semana yo los animo a todos los que están viendo este mensaje, hermanos de Casa Libre Viviente. Sabemos porque se anuncia semanalmente, ¿verdad? Todos los eventos que se llevan a cabo, y esta semana nos toca el ayuno. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, porque vamos a poder sacar ese tiempo para hacerlo. Yo animo a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, a que nos unamos. Aquellos hermanos que puedan hacerlo, que tengan ese tiempo, ¿verdad? Dediquemos ese tiempo para que el Señor nos pueda continuar bendiciendo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos de gran manera. Las bendiciones no solo son económicas, no solo son que estemos saludables físicamente, no solo son emocionales, no. Las bendiciones también son espirituales. Nosotros, hermanos, para estar robustos espiritualmente, para poder alcanzar los objetivos, ¿verdad?, que queremos alcanzar, tenemos que estar despiertos, nunca descuidados. Nunca descuidados, porque el enemigo no pierde tiempo. Él va a querer debilitarlo a usted, debilitarme a mí, ¿verdad?, porque ese es el objetivo de él, y derrumbarnos. Si está en las posibilidades de él, él nos va a derrumbar. Pero el Señor nos manda a nosotros a que estemos alerta, que estemos despiertos, ¿verdad?, que no nos confiemos, como le pasó a este varón. La historia es larga. Él trajo a esa mujer que sabía, porque le dijeron quién era su esposo, un hombre que estaba peleando en la guerra, ¿verdad? ¿Y qué hizo él? Mandó a llamar a esa muchacha, y la trajo a su palacio con la autoridad que le correspondía a él, porque él era el rey. Ella no se podía negar, o podía, pero corría peligro su vida de repente, y ella vino y accedió, ¿verdad?, a llegar al palacio, y él entró en adulterio con esta mujer. Ahí vemos nosotros las consecuencias. Después vemos en la historia todo lo que pasó.
al ver lo que había pasado, porque la mujer quedó embarazada, mandó a traer a su esposo. ¿Y para qué? Para que él se acostara con ella, para que él tuviera relaciones con ella y así poder, ¿verdad? Tratar de engañarlo, para que él pensara que el niño era de él, ¿verdad? Pero no logrando su objetivo, él tomó otra medida, ¿verdad? Otra medida lamentable. ¿Por qué? Porque él mandó prácticamente a asesinar a este hombre para quitárselo de encima. Sabemos todos nosotros que los que eran sorprendidos en adulterio en el tiempo antiguo, tanto la mujer como el hombre podían morir apedreados. Era muy grande el problema que él tenía encima, pero ¿quién se lo buscó? ¿Ah? ¿Quién provocó todo esto? Él. ¿Por qué? Por haberse descuidado, por haberse confiado. Y es por eso el llamado de alerta, a que nosotros nos levantemos, hermanos, nos activemos. Yo doy gracias al Señor y hemos estado orando y seguiremos orando por todos los grupos que en este momento se han activado en nuestra congregación a la oración. Yo doy gracias porque tenemos 12 horas de oración y queremos llegar a 24 horas de oración y que más hermanos se vayan uniendo. Yo los animo a todos los que están viendo este video y que todavía no tienen un grupo para unirse a la oración, que lo puedan hacer, ¿verdad? Y así levantemos un altar de oración en nuestras casas diariamente. La oración es importantísima, la oración es indispensable, hermano, para no darle lugar al enemigo, ¿no? Una iglesia que ora es una iglesia victoriosa. Yo bendigo la vida de todos los hermanos que lo están haciendo, de todos los que estamos involucrados en estos grupos de oración, de todos los que han abierto sus casas para hacer un altar de oración en sus casas, para que su casa sea visitada y se lleve la palabra a esa casa, porque esta iglesia se caracteriza por eso, una iglesia que se preocupa por la familia, que se preocupa por la integración familiar, ¿verdad? Y por el fortalecimiento de la familia espiritual y emocionalmente, en todo sentido, pero sobre todo en el ámbito espiritual, porque cuando Cristo es el centro de nuestro hogar y verdaderamente Él es el centro de nuestras vidas y de nuestros corazones, nada nos puede mover. El enemigo va a tratar, va a intentar, pero no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, miren, a través de las oraciones nosotros somos esos reparadores de portillos, ¿verdad? Que cuidamos todo nuestro alrededor, ¿verdad? Cercamos y el Señor manda vallados de ángeles a que rodeen nuestra vida, rodeen nuestras familias. Esa es la importancia, hermanos, de estar en oración. Si David hubiese estado en oración, hubiese estado conectado con la palabra, el enemigo no lo bota. El enemigo no hubiese podido con él. Pero ¿qué pasó? Él estaba descuidado. Y no debemos estar descuidados, hermano. Yo quiero pasar y leer también un pasaje en 1 Corintios 10, más adelante, 1 Corintios capítulo 10. Mira lo que dice esta palabra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Hacer todo para la gloria de Dios. Dice aquí, en este versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Mire usted, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Todo lo podemos hacer? Sí, pero no todo lo debemos hacer, porque no todo es provechoso. Me pregunto yo, pregúntese usted, ¿cuáles son esas áreas ahora donde nosotros estamos débiles? Que necesitamos fortalecer a través de la oración, a través de la integración al estudio de las Sagradas Escrituras, para poder conocer en ellas nuestras debilidades y nuestras virtudes, a fin de fortalecer esas debilidades y que el enemigo no nos coja descuidados, ¿verdad? Dice aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿A este hombre le fue lícito estar en el palacio? Sí, podía estar donde él quisiera porque era el rey.
pero no le convenía, él tenía que estar en la guerra. Así cuando nosotros nos hacen un llamado y nos llaman, nosotros tenemos la bendición de que nuestra líder, la pastora Ruth, se preocupa por el fortalecimiento espiritual de la iglesia, incentivando y motivando a la iglesia a que entremos en oración, a que cuando sean las vigilias, estemos en las vigilias, a que abramos nuestra casa para recibir palabra fresca en nuestros hogares, ¿verdad? A que nosotros nos integremos a los ayunos. Hacemos un ayuno mensual de 3 días y este fin de semana nos toca viernes, sábado y domingo. Yo animo a todo aquel que pueda, hermano, si no puede el viernes, únase el sábado, si no puede el sábado, únase el domingo, y si puede hacerlo los 3 días, qué fantástico, ¿verdad? Porque ahí es donde está nuestra fortaleza, hermano. Nuestras debilidades el enemigo las conoce, pero también sabe que si nosotros nos fortalecemos en Dios y en el poder de la fuerza de Él no va a poder con nosotros. Y es por eso que debemos aprender a cercar, a tapar todos esos portillos por donde el enemigo, por donde los secuaces del enemigo, que son los demonios, pueden entrar. Usemos nuestros ojos para edificarnos a través de la escritura, de cosas que nos edifiquen espiritualmente, ¿verdad? Pero no descuidemos, hermano, no usemos nuestros miembros para usos que no son agradables, que no son nada beneficiosos a nosotros, ¿verdad? Que nosotros saquemos tiempo para la oración, que saquemos tiempo para la palabra, ahí estamos fortaleciéndonos, alimentándonos más del Señor. Y cuando uno está bien alimentado, uno está fuerte. Viene un viento y no lo va a tirar, ¿verdad? Mientras que si nosotros no nos alimentamos lo suficiente, pues nos vamos a debilitar. Es como en el ámbito literal. Si usted trabaja todo el día y su trabajo es al aire libre, al sol, a la intemperie, usted tiene que comer, tiene que alimentarse. Si usted es un deportista, usted tiene que alimentarse bien para que cuando vaya a hacer deporte, su cuerpo responda, ¿no? Pero no podemos nosotros, o no debemos nosotros descuidarnos, ¿no? Sino que debemos nutrirnos más. Lo mismo que en lo literal, comemos para llenar nuestro vientre, para fortalecernos físicamente y estar sanos, alimentarnos bien. Así también debemos alimentarnos bien en lo espiritual y sacar tiempo. ¿Por qué? Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces estamos aprendiendo cosas importantes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Mire, vamos a irnos a 2 de Corintios, un poquito más adelante de aquí. Es muy importante la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 2, miren lo que dice aquí, 2 de Corintios 2, 11. ¿Por qué? Dice 2 de Corintios 2, 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Hay muchas cosas que el enemigo va a usar en contra. Aquí está hablando de perdonar a los que nos ofenden, pero hay muchas cosas y usted conoce las debilidades que hay en cada uno. Cada uno de nosotros conoce su debilidad, ¿verdad? Y debemos nosotros de ser más sabios que el enemigo. ¿Por qué? Dice aquí, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos estar despiertos. Nosotros no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Satanás va a usar la debilidad suya y la mía, ¿verdad? La carne en nosotros es un gran enemigo que nosotros tenemos. Pues la carne quiere saciar sus propios deseos, ¿verdad? Saciar todo lo que ella quiere hacer. Pero no lo que la carne quiere no es lo que el espíritu quiere. Porque ellos combaten entre sí para que no hagamos lo que queremos. La carne jala para el mundo, para el pecado, para hacer lo que no es agradable a Dios. Y usted conoce cuál es su debilidad. Yo conozco la mía. ¿Qué debo de hacer yo, hermano? A agarrarme fuertemente de las armas que el Señor me ha dado. Aprender a utilizarlas, ¿verdad? Para atacar a mi adversario. Y fortalecerme en mis debilidades, ¿verdad? Nosotros, si ignoramos las maquinaciones del enemigo y no nos reforzamos en las áreas que somos débiles, el enemigo nos va a atacar y nos va a derribar.
Y como dice el versículo, para que el enemigo no gane ventaja en nosotros, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que va a usar en nuestra contra todo lo que esté en las manos de él, nuestros propios deseos, nuestra propia carne. Cuando algo le dice a usted o siente debilidad para orar, debilidad para estudiar la palabra, ¿verdad? Debilidad para levantarse e ir a un culto, a una reunión, a un servicio, sepa que no es el Señor que pone esa debilidad en usted. Es el enemigo que está poco a poco debilitando y ganando terreno. Y nosotros debemos, ¿verdad?, revertir eso con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Pero el Espíritu Santo puede estar fuerte, puede estar bien débil, dependiendo cómo usted lo esté alimentando, cómo usted esté alimentando su alma, cómo usted esté alimentando su espíritu del Señor. Y es por eso que yo los animo, hermanos, a que nos unamos. Que cuando haya una vigilia, unámonos a la vigilia. Porque hay mucho por qué orar. Tenemos muchas necesidades nosotros. Y tenemos que fortalecer las áreas espirituales para que el enemigo no gane ventaja en nosotros. No darle lugar al enemigo a que use la debilidad suya y la mía para derribarnos, ¿verdad? Sino más bien fortalecernos en esas debilidades y ganarle la tarea al enemigo, ganarle la ventaja al diablo. Porque no podemos ignorar, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10? Dice el apóstol Pablo en esa carta a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, vamos a buscarlo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 10 y versículo 11. Y lo tenemos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura, dice el 11, de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? Hermanos, hay que fortalecernos. ¿Sabe qué decía el Señor cuando Él llegó a Getsemaní en oración? Él llegó a Pedro, Juan y a Santiago. Y en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, el Señor les dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, los encontró durmiendo y Él los había dejado orando, ¿verdad? Y más atrás, en el capítulo 17 de ese libro de Mateo, capítulo 17, habla sobre los discípulos oraron por una persona que tenía un problema y no pudieron ayudarlo, ¿verdad? Entonces el Señor, vamos a buscar esa cita, Mateo capítulo 17. Dice el versículo 19, desde el versículo 17, respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Estaban orando por una persona y dijo: generación incrédula. Le dijo a la misma gente de él: generación incrédula y perversa. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos eran vagos para la oración. ¿Y por qué no pudieron ayudar a este muchacho lunático, según dice esta palabra? Porque el Señor, después que se reunió con ellos, les dijo: ¿por qué no pudieron echarlo fuera? Primero les dijo aquí, en el versículo 20, dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí de aquí a allá, y se pasará, y no os será imposible. Primero, por la poca fe. Ellos debían fortalecerse más en fe, en la oración, y ellos eran vagos para la oración. El Señor los motivaba, les daba un buen ejemplo, porque Él se apartaba solas a orar. Y el versículo 21 también les dice: porque este género no sale sino con ayuno y oración. Es porque nosotros debemos fortalecernos, hermanos. Y en 2 Corintios 10:3 en adelante, dice que las armas de la milicia de nosotros no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros estamos en un campo de batalla, somos soldados de un ejército, debemos revestirnos de lo que el Señor nos ha entregado. La palabra no debe de faltar en su hogar. Usted debe de estudiar la palabra, debe de escudriñar las escrituras todos los días. San Juan 5:39, el Señor lo dijo: escudriña la palabra,
porque el ejemplo mío está ahí. Todo lo que yo tuve que hacer para vencer, lo mismo tenemos que seguir nosotros. Yo los animo a que nos levantemos, a que el que esté enfocado siga adelante, hermano, no desista, persista en la oración. Los hermanos que están en los grupos de oración, sigamos adelante, hermano. Los hermanos que falta que se unan, unámonos, hermano, demos ese paso. Yo los animo a que este fin de semana nos unamos a esta vigilia, a este ayuno, ¿verdad? Porque mire lo que dice el Señor en ese versículo 21 de Mateo 17. Porque este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Por quién está orando usted? ¿Por qué situación está pasando usted que ha estado orando y no ha habido resultados, no ha visto resultados? Pues si no ha visto resultados, métale ayuno y oración, hermano. Porque hay géneros que no salen, dijo el Señor Jesucristo y yo, si no es con ayuno y oración. Con esto terminamos este mensaje. Yo sé que este mensaje ha sido de grande bendición para nosotros porque nos fortalece, nos anima. Yo animo a todos los que están haciéndolo. Y el que mire este video, que ama la oración, que ama la palabra, que se deleita en ella, que se deleita en pasar a tiempo a solas con el Señor, hermano, siga adelante. El tiempo es corto, la venida del Señor está cerca. Y yo como hijo de Dios debo de anhelar la venida del Señor. No sé cuándo va a pasar, quisiera que se extendiera mucho más tiempo para que pudiéramos alcanzar muchas más almas y que las personas que no han llegado lleguen, pero el Señor, solo Él y nadie más que Él sabe el día y la hora. Lo que Él dijo, no se descuide, no tengan por tardanza mi regreso, ¿verdad? Porque Él lo que está haciendo es siendo misericordioso y paciente, no queriendo que ninguno nos perdamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Yo le doy gracias al Señor y vamos a hacer una oración. Y todo aquel que no ha recibido a Cristo, todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, vamos a hacer una oración en este momento por aquellos que no lo han hecho. Padre Celestial, repita conmigo esta oración. Hoy me acerco a usted y le doy gracias por haberme salvado, porque yo sé que usted envió a su Hijo amado y que su Hijo amado es la tabla de salvación, es el arca de este tiempo. Gracias porque usted me ha dado la oportunidad hoy de reconocer que soy un pecador. Y hoy vengo delante de usted. Le pido perdón por mis faltas. Le pido que borre mis pecados y que por favor escriba mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Para que si yo parto hoy o usted viene, yo estoy seguro y esté seguro que me voy con usted al cielo. Gracias, Señor. Y aquellos que quieran reconciliar, repitan conmigo. Señor, yo sé que le he fallado, yo sé que he estado alejado, yo sé que me he descuidado, yo sé que me he enfriado. Pero hoy vengo delante de usted, Señor, para pedirle perdón, para pedirle que por favor escriba mi nombre en el libro de la vida. Y hoy me reconcilio con usted y le doy gracias porque usted es un Dios de misericordia y me dio esta oportunidad más. Yo le pido que me fortalezca y que no permita que vuelva a caer, sino que me dé la fuerza para seguir adelante hasta el momento que usted estime conveniente que yo esté aquí o que usted regrese. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo. Hasta la próxima, con el favor del Señor.